¿Qué pasó con la izquierda española? De la promesa revolucionaria al desencanto. Descubre la verdad detrás de la caída de Podemos y Sumar en este documental. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Recuerda el 15M, ¿verdad? Esa indignación colectiva que recorrió las plazas de España. De ese caldo de cultivo, de esa rabia contenida contra la corrupción y la austeridad, nació Podemos. Un partido nuevo, diferente, que prometía un cambio radical. Pablo Iglesias, con su discurso combativo y su imagen alejada del establishment, se convirtió en un símbolo de esa esperanza. Verías cómo sus mítines se llenaban, cómo la gente se sentía representada, finalmente, por una voz que parecía escuchar sus preocupaciones. De repente, el panorama político español se revolucionó. Podemos irrumpió con fuerza, logrando resultados electorales sorprendentes. No solo en las elecciones europeas, donde obtuvieron un éxito rotundo, sino también en las municipales y autonómicas. Fue una auténtica ola morada que barrió el país, dejando a los partidos tradicionales en shock. En las imágenes de archivo verás la incredulidad en los rostros de los políticos veteranos, acostumbrados a un sistema que de repente se les escapaba de las manos. Esa promesa de cambio, esa ilusión por una España diferente, se palpaba en el ambiente. Jóvenes, desencantados con la política tradicional, encontraron en Podemos una voz que los representaba. Sus propuestas, muchas veces radicales, resonaban con la frustración de una generación que había vivido la crisis económica de lleno. Fue un momento de esperanza, un cambio de paradigma, un desafío directo al bipartidismo que España había conocido durante décadas. Observa cómo la energía de aquellos años cambió el curso de la historia. Recuerda las acampadas en las plazas, ¿verdad? Tú mismo quizás participaste, o lo viste en las noticias. Miles de personas, indignadas por los recortes, la corrupción y la falta de oportunidades. El 15M no fue solo una protesta, fue un despertar. Un grito colectivo que resonó por toda España, denunciando un sistema que parecía estar contra el pueblo. Ese sentimiento de injusticia, esa sensación de abandono, se convirtió en la base sobre la que se construiría un nuevo movimiento. De las asambleas surgieron nuevas formas de organización, nuevas ideas, nuevas voces. La indignación se transformó en acción, en propuestas concretas para cambiar las cosas. Y de ese crisol de ideas, de esa lucha por un futuro diferente, emergió Podemos. No fue un partido creado en una oficina, sino en las calles, en las plazas, en las conversaciones entre personas que compartían la misma frustración y la misma esperanza. El 15M fue la chispa, la ignición que encendió la llama de la esperanza. Un movimiento que, aunque no creó directamente el partido, fue su incubadora. Podemos nació de la necesidad de dar voz a esa indignación, de canalizar esa energía colectiva hacia un cambio político real. Sin el 15M, sin ese estallido de rabia y esperanza, la historia de Podemos habría sido, seguramente, muy diferente. Recuerda la fuerza de ese movimiento, fue la base de todo lo que vino después. Recuerda la tensión de aquellas elecciones. De repente, ahí estaba, irrumpiendo con fuerza, Podemos. ¿Te acuerdas de la sorpresa? Nadie esperaba que un partido tan nuevo, con un discurso tan diferente, consiguiera tantos votos. De la noche a la mañana, Pablo Iglesias y sus compañeros se convertían en protagonistas indiscutibles de la escena política. El mapa electoral se había redibujado para siempre. Analicemos los números fríos, ¿vale? Podemos obtuvo un resultado histórico, entrando con fuerza en el Congreso. No solo eso, sino que se convirtió en la tercera fuerza política del país, superando a partidos con mucha más trayectoria. Fue un terremoto en el sistema, una señal de que la sociedad española pedía un cambio radical y una nueva forma de hacer política. Para muchos, era la esperanza de un futuro diferente. Pero, ¿qué significó realmente la entrada de Podemos al Congreso? Fue el fin de un bipartidismo que parecía intocable. De pronto, la política española era más plural, más compleja, y sobre todo, mucho más inestable. Se abría un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, pero también de conflictos. La irrupción morada había cambiado las reglas del juego, aunque aún no sabíamos hasta qué punto. Recuerda a Pablo Iglesias, ¿verdad? De profesor universitario a líder de un partido que sacudió la política española. Su imagen, con esa coleta y esa forma tan directa de hablar, se convirtió en un símbolo para muchos. Él, con su discurso anti-establishment, prometiendo un cambio radical, captó la atención de una generación harta de la política tradicional. ¿Te acuerdas de sus mítines,
llenos de energía y promesas? Su formación académica, su paso por la Universidad Complutense, influyó en su pensamiento crítico y en su capacidad analítica. La influencia de figuras como Noam Chomsky se reflejaba en su discurso, que combinaba la teoría con una narrativa accesible para un público amplio. Hablaba de la corrupción, de la desigualdad, de la necesidad de una verdadera democracia participativa. Un discurso que resonó con mucha gente. Pero su discurso, tan potente al principio, también tuvo sus contradicciones. La gestión del poder, las tensiones internas dentro de Podemos, la confrontación con otros partidos de izquierda. Todo eso fue minando la imagen de cambio que él representaba. ¿Recuerdas la evolución de su discurso a lo largo de los años? ¿Cómo fue cambiando su retórica? Recuerda esas negociaciones con el PSOE, ¿verdad? Imágenes tensas, reuniones a puerta cerrada, la presión de la opinión pública. Para ti, ¿fue una oportunidad real de cambio o un callejón sin salida? Podemos, con su discurso rupturista, se enfrentaba a un gigante, al partido que históricamente había dominado la política española. El debate interno en Podemos era feroz. Algunos apostaban por un pacto a toda costa, viendo en él la posibilidad de impulsar reformas sociales. Otros, sin embargo, veían una traición a sus principios, una rendición ante el establishment. Las concesiones, las cesiones, el desgaste. ¿Cuánto estaba dispuesto a ceder Podemos para entrar en el gobierno? La cuestión no era solo ideológica, sino también de supervivencia política. Un pacto con el PSOE podía significar acceder al poder, pero también diluir la identidad de Podemos, perder el apoyo de su base electoral más radical. Ese fue, sin duda, el dilema que te marcó en aquella época, el que te hizo cuestionarte el rumbo de la izquierda española. La tensión se palpaba en cada mitin, en cada declaración pública. El debate público se polarizó. Los medios de comunicación se cebaron con cada detalle de las negociaciones, amplificando las discrepancias y las tensiones. ¿Recuerdas la presión mediática? La sensación de que cada paso en falso podía ser fatal para Podemos. ¿Y tú, qué pensabas entonces? ¿Creías que el pacto era la mejor opción, o que era una apuesta demasiado arriesgada? Las consecuencias de ese pacto, o de su ausencia, todavía hoy se sienten en la política española. Pero el pacto con el PSOE, aunque parecía una victoria, empezó a mostrar sus grietas. Recuerda la tensión interna, ¿verdad? Las primeras discrepancias comenzaron a surgir entre los diferentes sectores del partido. Algunos, más pragmáticos, veían el acuerdo como un mal menor necesario para avanzar en sus objetivos. Otros, más puristas, sentían que se estaban traicionando los principios fundacionales del movimiento. Era el inicio de una fractura que se iría agrandando con el tiempo. Las diferencias en cuanto a la estrategia a seguir también fueron cruciales. ¿Recuerdas las acaloradas discusiones sobre la conveniencia de alianzas con otros partidos de izquierda? Mientras algunos apostaban por una estrategia más radical y rupturista, otros defendían la necesidad de buscar consensos y construir mayorías más amplias. Estas discrepancias, que inicialmente parecieron menores, pronto se convirtieron en un profundo abismo ideológico. La lucha por el poder interno también se intensificó. Las pugnas por el control de los órganos de dirección del partido se volvieron cada vez más visibles. Los diferentes sectores comenzaron a construir sus propias redes de apoyo, generando una atmósfera de desconfianza y enfrentamiento que debilitaba la imagen pública del partido. La unidad inicial, tan importante para su ascenso, se fue desmoronando poco a poco. Recuerda cómo, tras el éxito inicial, aparecieron las primeras fisuras. Dentro de Podemos, tú mismo viste cómo se enfrentaban dos almas. Por un lado, la ortodoxia, la que defendía la pureza ideológica del proyecto original, aferrada a sus principios y recelosa de cualquier concesión al sistema. Eran los que veían en cualquier pacto con el PSOE una traición a sus ideales. Un grupo que luchaba por mantener la esencia revolucionaria, la que había movilizado a tanta gente. Pero al mismo tiempo, existía una corriente pragmática, dispuesta a negociar y a buscar alianzas para lograr el cambio, aunque eso significara comprometer algunos principios. Eran los que creían que el poder era necesario para implementar sus ideas, y que la pureza ideológica era un lujo que no podían permitirse. Para ellos, la entrada al gobierno, incluso con el PSOE, era un paso necesario, una herramienta para lograr avances reales. Este choque entre la ortodoxia y el pragmatismo fue el motor de muchas de las disputas internas. Observa cómo cada facción contaba con sus líderes, sus estrategias y sus bases de apoyo.
La tensión era palpable, y las diferencias ideológicas, a veces, se traducían en enfrentamientos públicos, dejando al descubierto las fracturas internas y alimentando la desconfianza entre los miembros del partido. Tú fuiste testigo de este drama. Recuerda el 2016. Tú estabas ahí. Las expectativas eran altas, pero la realidad fue otra. Podemos, tras su irrupción, se enfrentó a unas elecciones generales que no reflejaron el crecimiento esperado. Viste cómo los resultados se quedaron cortos, un estancamiento que dejó a muchos con un sabor amargo. ¿Recuerdas la incertidumbre que se respiraba en los mítines después de la noche electoral? El análisis posterior fue implacable. Muchos factores contribuyeron a ese estancamiento: la fragmentación del voto de izquierda, la dificultad de articular un discurso que atrajera a un electorado más allá de su base inicial, y la creciente polarización política. Tuviste cómo las encuestas, antes tan favorables, se volvieron menos optimistas. El análisis postelectoral se centró en la incapacidad de capitalizar el descontento. Las consecuencias fueron inmediatas. La pérdida de impulso electoral significó una menor capacidad de negociación en el panorama político. La formación de gobierno se complicó, y la promesa de un cambio profundo se vio frenada. Para ti, ¿fue este el momento en que la promesa inicial de Podemos empezó a desvanecerse? Recuerda esos debates internos, ¿verdad? La tensión era palpable. Unos, aferrados a un anticapitalismo radical, veían en las concesiones al sistema una traición a sus principios. Para ellos, la lucha debía ser frontal, sin medias tintas. Eran los que veían en la moderación una forma de diluir el mensaje revolucionario, de perder la esencia misma del movimiento. Otros, en cambio, apostaban por un reformismo pragmático. Creían que era posible influir desde dentro del sistema, que la transformación social se conseguía también a través de acuerdos y negociaciones, aunque fueran con fuerzas políticas aparentemente antagónicas. Para ellos, la pureza ideológica podía ser un lujo que no podían permitirse. Era una cuestión de poder real, de ser capaces de implementar cambios, por pequeños que fueran. Esta discrepancia estratégica no solo se reflejaba en las diferencias programáticas, sino también en la forma de relacionarse con otros partidos. ¿Alianzas con fuerzas más centristas? ¿Pactos de gobierno arriesgados? Las discusiones eran acaloradas, a veces incluso fracturantes. Tú mismo pudiste sentir el eco de esas luchas internas en las noticias, en las redes sociales, incluso en las conversaciones con tus amigos. Recuerda ese día, ¿verdad? La noticia cayó como una bomba. Pablo Iglesias, el rostro visible de Podemos, dejaba la política activa. Las imágenes de su despedida, cargadas de emoción contenida, recorrieron todos los medios. Un final inesperado para un líder que había revolucionado el panorama político español. Para muchos, era el fin de una era, el ocaso de un proyecto político que se había propuesto cambiar las reglas del juego. Su renuncia provocó un terremoto interno en Podemos. La incertidumbre se apoderó de la formación. ¿Quién asumiría el liderazgo? ¿Podría la formación sobrevivir sin su carismático líder? Las dudas se cernían sobre el futuro del partido, y las divisiones internas, ya latentes, se agudizaron. La lucha por el poder se intensificó, generando una fragmentación que aún hoy se palpa. El impacto fue inmediato. Las encuestas reflejaron una caída en la popularidad de Podemos. La imagen de unidad y fuerza que Iglesias había proyectado se desvaneció, dejando tras de sí un partido dividido y vulnerable. Muchos militantes se sintieron desorientados y desilusionados, cuestionando el rumbo del proyecto. La salida de Iglesias marcó un antes y un después en la trayectoria de Podemos, un punto de inflexión del que aún hoy se discuten las consecuencias. Recuerda la incertidumbre, ¿verdad? La marcha de Iglesias dejó un vacío enorme. ¿Quién lideraría ahora a Podemos? La formación de un nuevo equipo directivo fue un proceso complejo, lleno de negociaciones internas y pugnas por el poder. Aparecieron nuevas caras, jóvenes líderes con ideas frescas, pero también con la pesada carga de la herencia de Iglesias y la necesidad de reinventar el partido. El nuevo rumbo de Podemos se debatió intensamente. ¿Mantener la línea dura? ¿Abrazando un discurso más moderado para ampliar su base electoral? La necesidad de recuperar la confianza perdida entre sus votantes se convirtió en una prioridad. El desafío era enorme, como mantener la esencia del proyecto original sin alienar a aquellos que se sentían decepcionados. El análisis de sus retos era crucial. La fragmentación de la izquierda española,
la competencia con otras fuerzas políticas progresistas, y la necesidad de conectar con una juventud cada vez más desencantada con la política tradicional, se convirtieron en obstáculos importantes que el nuevo liderazgo tuvo que afrontar. La búsqueda de una estrategia eficaz para las próximas elecciones se volvió esencial para la supervivencia de Podemos. Pero de entre las sombras, una figura comenzó a destacar. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se posicionaba con una imagen moderada, alejada de las polémicas internas que desgastaban a Podemos. Su discurso, pragmático y centrado en los problemas cotidianos de la gente, resonaba con una parte del electorado desencantado. ¿Te acuerdas de sus intervenciones en el Congreso, verdad? Su calma en medio de la tormenta, su capacidad para conectar con la audiencia, todo eso empezó a construir una narrativa diferente. Poco a poco, su popularidad crecía. Las encuestas empezaban a reflejar un cambio de tendencia. La gente veía en ella una alternativa, una figura capaz de unir a la izquierda, de superar las divisiones internas que tanto daño habían hecho. Ya no se trataba solo de Podemos, sino de un proyecto más amplio, una nueva esperanza para un sector de la población que buscaba una alternativa política más cohesionada y menos polarizada. El lanzamiento de Sumar fue el paso definitivo. No era simplemente un nuevo partido, sino un proyecto político que buscaba aglutinar a diferentes fuerzas de izquierda. Yolanda Díaz, con su carisma y su capacidad de negociación, se convirtió en la figura central de esta nueva formación. Fue una apuesta arriesgada, pero que prometía revitalizar la escena política española y ofrecer una alternativa real al bipartidismo. Su carisma y capacidad de diálogo comenzaron a atraer a otras fuerzas de izquierda. Verás cómo, lejos del ruido interno de Podemos, Yolanda Díaz tejió una red de alianzas. Se acercaba a pequeños partidos, movimientos sociales, incluso a personalidades independientes. La idea era clara, un frente amplio, capaz de sumar apoyos más allá de las bases tradicionales de la izquierda. El proceso no fue fácil. Recuerda que las negociaciones fueron largas y complejas. Cada partido tenía sus propias exigencias, sus líneas rojas. Hubo momentos de tensión, de dudas, de negociaciones a puerta cerrada. Pero la determinación de Díaz, su capacidad para encontrar puntos en común, fueron claves para mantener la unidad. Finalmente, tras meses de trabajo, Sumar se materializó. Un proyecto político ambicioso, que pretendía aglutinar a la izquierda más allá de las siglas. Observa cómo este movimiento buscaba un discurso inclusivo, capaz de atraer a votantes desencantados con la política tradicional. Se trataba de una apuesta arriesgada, pero con un potencial enorme. Pero esas alianzas no estaban exentas de tensión. Las primarias de Sumar se convirtieron en un campo de batalla. Recuerda cómo la maquinaria electoral se puso en marcha, con debates acalorados y promesas que volaban por el aire. Tú mismo viste a los candidatos, con sus equipos de campaña, recorriendo el país, buscando el apoyo de la militancia. Era una lucha por el liderazgo, una lucha por definir el futuro de la izquierda española. Las encuestas fluctuaban, reflejando la incertidumbre de la contienda. Cada mitin, cada entrevista, cada voto, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Verás cómo se analizaban los resultados parciales, la tensión palpable en los rostros de los estrategas, la esperanza y la decepción entre los simpatizantes. ¿Quién iba a emerger victorioso de esta batalla interna? Finalmente, llegaron los resultados oficiales. Un análisis exhaustivo de las cifras te mostrará las zonas de mayor apoyo, las estrategias que funcionaron y las que no. Observa cómo la victoria, aunque clara, no estuvo exenta de matices. Se abrían nuevas preguntas, nuevos retos para el proyecto Sumar, forjado en el crisol de esta intensa lucha interna. La unidad de la izquierda, una vez más, se ponía a prueba. Y ahí estaba el quid de la cuestión, ¿verdad? Las primarias de Sumar dejaron heridas abiertas. Recuerda las caras largas de algunos dirigentes de Podemos, la incomodidad palpable en las entrevistas. Se hablaba de traiciones, de falta de lealtad, de un proyecto común que se desmoronaba ante tus ojos. La maquinaria electoral, que tanto esfuerzo había costado construir, parecía tambalearse, amenazando con romperse en mil pedazos. Las negociaciones posteriores a las primarias fueron tensas, largas y agotadoras. Imágenes de reuniones a puerta cerrada, conversaciones a altas horas de la noche. Tuviste cómo la desconfianza se apoderaba de todo. Cada palabra, cada gesto, era analizado con lupa. ¿Habría una ruptura definitiva? La pregunta resonaba en los pasillos del Congreso, en las tertulias televisivas, en las conversaciones entre activistas.
La incertidumbre se palpaba en el ambiente. Para muchos, la alianza entre Sumar y Podemos parecía irreconciliable. Las diferencias ideológicas, aunque sutiles en algunos aspectos, se habían amplificado. La falta de comunicación y la creciente desconfianza habían creado un abismo difícil de salvar. Los mensajes públicos, antes tan unidos, ahora parecían lanzarse dardos envenenados. La posibilidad de una ruptura total se convertía en una realidad cada vez más palpable. ¿Podrían recomponer la situación? El futuro de la izquierda española parecía depender de ello. Pero, ¿qué proponía Sumar concretamente? Su programa electoral se centraba en la justicia social y la sostenibilidad. Hablaban de una reforma fiscal más progresiva, para que los que más tienen, contribuyan más. Piensa en una España donde la brecha de desigualdad se reduzca, donde nadie se quede atrás. Eso era parte de su visión. También se hablaba mucho de la defensa del estado del bienestar. Mejorar la sanidad pública, garantizar una educación de calidad para todos. Recuerda los debates, las promesas de una España más justa, donde el acceso a servicios esenciales no dependa de tu bolsillo. ¿Te acuerdas de esas imágenes de mítines con carteles pidiendo mejoras en la educación pública? En materia económica, Sumar apostaba por un modelo de crecimiento sostenible, alejándose de los modelos neoliberales. Se hablaba de inversiones en energías renovables, de un cambio hacia una economía más verde y respetuosa con el medio ambiente. Imagina una España líder en la transición ecológica, un país que apuesta por un futuro sostenible. ¿Te imaginas ese futuro? Pero las elecciones de 2023 llegaron, y con ellas, un golpe de realidad. Recuerda esa noche, la tensión palpable, los resultados llegando gota a gota. ¿Te acuerdas de la cara de incertidumbre de Yolanda Díaz al ver los números? Sumar no logró el resultado esperado, quedando lejos de las expectativas iniciales. La fragmentación del voto de izquierdas fue evidente, un hecho que muchos analistas habían predicho, pero que aún así, dolió. El PSOE, aunque vencedor, también sufrió un retroceso. La derecha, con el PP a la cabeza, obtuvo una victoria clara, aunque insuficiente para gobernar en solitario. La suma de votos de la derecha superó a la de la izquierda, marcando un cambio significativo en el panorama político español. ¿Te diste cuenta de la magnitud de este cambio en ese momento? Fue el final de una era, el fin de un proyecto político que muchos habían abrazado con tanta ilusión. Las implicaciones fueron inmediatas e importantes. La gobernabilidad de España quedó en entredicho. La posibilidad de un gobierno de coalición de izquierda se desvaneció, abriendo paso a un escenario político completamente diferente, con un gobierno de derechas en el horizonte. Para muchos jóvenes, fue una decepción profunda, un golpe a sus expectativas de cambio social. ¿Cómo te sentiste tú al observar el desenlace de estas elecciones? Recuerda la invasión rusa de Ucrania. De repente, todo cambió. La inflación se disparó, la energía se volvió un lujo, y la preocupación por la estabilidad económica eclipsó cualquier otra discusión. Para ti, ¿qué significó ese cambio de foco? ¿Cómo lo viste reflejado en los debates políticos? De pronto, las promesas de mejoras sociales quedaron en segundo plano. La guerra impuso una nueva realidad, donde la seguridad energética y la ayuda humanitaria se convirtieron en los temas centrales. ¿Te acuerdas de cómo los partidos de izquierda tuvieron que replantear sus estrategias? ¿Cómo reaccionaron ante esa presión? Las divisiones internas se agudizaron. Algunos abogaban por una postura más firme contra Putin, mientras otros priorizaban la necesidad de diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. Esa divergencia de opiniones, ¿cómo afectó la unidad y la imagen de Podemos y Sumar ante la opinión pública? ¿Sentiste que esa falta de cohesión les perjudicó? Recuerda la incertidumbre, ¿verdad? De repente, la promesa de un futuro mejor se desvaneció bajo el peso de la inflación. El precio de la cesta de la compra se disparó, la luz y el gas se volvieron un lujo, y tú, como muchos, empezaste a sentir el impacto directo en tu bolsillo. La promesa de cambio, tan potente hace años, se veía ahora opacada por la dura realidad económica. El descontento crecía. Las colas del paro volvían a alargarse, y la precariedad laboral se agudizaba. Las promesas de una economía más justa y equitativa parecían lejanas, un eco del pasado. La indignación se palpaba en las calles, pero la energía política, antes tan vibrante, se había diluido, reemplazada por la desesperanza y la incertidumbre. La izquierda, que había prometido soluciones, se veía ahora confrontada con la complejidad de la situación. La gestión de la crisis económica se convirtió en un campo de batalla interno,
con acusaciones de ineficacia y falta de liderazgo. Para ti, el votante, la sensación era de decepción, una profunda decepción con las promesas incumplidas. Y de esa incertidumbre económica nació una grieta profunda en la sociedad española. De repente, ya no era solo cuestión de economía, ¿verdad? La política se convirtió en una batalla campal, un campo de minas sembrado de acusaciones y rencores. Las redes sociales se incendiaban, amplificando cada disidencia, cada crítica, hasta convertirlas en guerras virtuales que poco a poco se trasladaban a la calle. Recuerda esos debates parlamentarios, esos enfrentamientos a gritos entre diputados, ¿los recuerdas? La crispación era palpable, la polarización se había instalado en el corazón mismo de la democracia. Ya no se trataba de debatir ideas, sino de destruir al oponente, de demonizar al otro. ¿Y tú, te sentiste parte de esa división? Esa polarización no solo se reflejó en el Congreso, se extendió a las familias, a los grupos de amigos, a los lugares de trabajo. De pronto, las conversaciones cotidianas se volvían explosivas, cargadas de tensión. La confianza se erosionaba, la empatía parecía una utopía. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de vivir en un país tan dividido? Mira, tú mismo has visto cómo la televisión, los periódicos y la Internet construían la realidad. Piensa en los debates televisivos, a veces más espectáculo que debate, ¿verdad? Analizando la cobertura, verás cómo se acentuaban las diferencias, se simplificaban los argumentos, y se creaba una narrativa de ellos contra nosotros. ¿Recuerdas las portadas sensacionalistas, las entrevistas sesgadas, el uso estratégico de imágenes? La manipulación de la información no era algo sutil. Se usaban titulares impactantes para atraer la atención, se seleccionaban cuidadosamente las declaraciones, se omitían datos relevantes, y se creaba un clima de desconfianza generalizada. ¿Te acuerdas de cómo se presentaba a los líderes políticos? A veces como héroes, otras como villanos, dependiendo de la línea editorial, ¿no? ¿Y las redes sociales, qué papel jugaron? Se convirtieron en un campo de batalla donde la desinformación campaba a sus anchas. La velocidad de la información, sin filtros, sin verificación, amplificaba los mensajes, tanto los verdaderos como los falsos. Fue una época de fake news, de manipulación masiva, de polarización exacerbada por las propias herramientas que debían conectar a las personas. Pero vamos a lo que te interesa. ¿Qué pasó con los jóvenes? Recuerda esos mítines masivos, llenos de ilusión, con chavales gritando consignas y creyendo en un cambio real. Muchos de ellos votaron por Podemos, por la promesa de un futuro diferente. Pero la realidad, como siempre, fue más compleja. Las promesas no se cumplieron tan rápido como esperaban, y la política, con sus trabas y sus luchas internas, empezó a desilusionar. La sensación de traición fue creciendo. Las disputas internas dentro de Podemos, las alianzas que se rompían, la sensación de estancamiento, todo eso contribuyó a la creciente apatía. Muchos jóvenes, desencantados con la política tradicional y con las nuevas promesas incumplidas, decidieron no votar o buscar alternativas. Se preguntaban, ¿para qué votar si al final todo sigue igual? El análisis del voto juvenil en las sucesivas elecciones refleja esta evolución. Del entusiasmo inicial a la creciente abstención, pasando por la búsqueda de nuevas opciones, más allá de los partidos tradicionales y los nuevos movimientos que en su momento parecieron revolucionarios. Esa pérdida de confianza, esa sensación de que la política no les representa, es algo que debemos analizar con detenimiento. ¿Qué se necesita para recuperar la fe en la política, especialmente entre los jóvenes? Pues sí, muchos votaron Podemos. Pero la ilusión inicial se fue desvaneciendo. La gestión del poder, las disputas internas, la dificultad de cumplir promesas tan ambiciosas, todo eso generó una profunda desconfianza. Y es que reconstruir la confianza después de una decepción tan grande es un reto monumental. ¿Cómo vuelves a conectar con la gente que se sintió traicionada? Para la izquierda española, el reto es enorme. Tienen que demostrar que han aprendido de sus errores, que son capaces de gestionar el poder de forma eficaz y transparente. Deben ofrecer soluciones reales a los problemas de la gente, no solo promesas vacías. Y, sobre todo, necesitan recuperar la credibilidad perdida. La fragmentación del voto de izquierdas también es un problema. La proliferación de partidos con ideas similares dificulta la formación de mayorías sólidas y genera una sensación de dispersión entre los votantes. Superar estas divisiones internas y presentar una imagen unida es crucial para recuperar la confianza. Pero, ¿qué queda para la izquierda española?
El desgaste es evidente, ¿verdad? Muchos jóvenes, que depositaron su esperanza en Podemos, se sienten defraudados. La clave, creo yo, está en una nueva estrategia. Un cambio de discurso, quizás, más cercano a las preocupaciones reales de la gente, menos ideológico y más pragmático. Necesitan reconstruir la confianza, demostrar que pueden ser una alternativa real de poder. Un escenario posible es una mayor colaboración entre partidos de izquierda, dejando de lado las rivalidades internas que tanto daño han hecho. Imagina, una coalición sólida, con un programa claro y consensuado, que apunte a soluciones concretas a los problemas de la gente. Eso sí, requiere un liderazgo renovado, capaz de unir y no dividir. Otro escenario, aunque más complicado, es una renovación completa. Un nuevo partido, con caras nuevas, un discurso fresco y alejado de los errores del pasado. Pero esto requiere un trabajo arduo de base, de conectar con la gente en la calle, de recuperar la confianza perdida. No es fácil, pero es posible. Mira, tú mismo verás la decepción en sus ojos. En estas entrevistas exclusivas, escucharemos a antiguos miembros de Podemos. Hablan de las promesas incumplidas, de la lucha interna, del desgaste de la ilusión inicial. Verás cómo la esperanza se transforma en desencanto, cómo la energía revolucionaria se diluye en la gestión del poder. Escucha sus historias, sus dudas, sus arrepentimientos. Son voces que, aunque críticas, forman parte de la historia de Podemos. Hay quien habla de traiciones, de luchas de poder que eclipsaron el proyecto inicial. Otros mencionan la dificultad de gestionar el éxito, la presión mediática y la imposibilidad de cumplir con las expectativas generadas. Escucha con atención sus relatos, porque son piezas clave para entender el declive de Podemos. Son reflexiones honestas, a veces dolorosas, pero necesarias para comprender el presente. No te pierdas los detalles. Observa sus gestos, sus silencios, la intensidad en sus miradas. Son personas que lo dieron todo por un ideal, y ahora comparten su verdad. Estas entrevistas son un testimonio crudo y honesto sobre el auge y la caída de un partido que marcó una época. Prepárate para escuchar historias que te harán reflexionar sobre el idealismo, el poder y la dura realidad de la política. Pero la historia no termina ahí. Ahora, veremos el lado de Sumar. Tú mismo escucharás las voces de quienes, con ilusión inicial, se unieron a este proyecto. Verás cómo describen la construcción de una coalición tan compleja, las dificultades para mantener una visión unificada y los desafíos de la gestión interna. En estas entrevistas exclusivas, escucharemos testimonios crudos y honestos. Te mostrarán la realidad de las negociaciones, las presiones políticas y las tensiones personales que vivieron. Prepárate para escuchar historias de esperanza y decepción, de logros y de fracasos. Es la cara B de la política, la que no siempre se ve en los mítines multitudinarios. Algunos te hablarán de las ilusiones rotas, de la dificultad para conciliar diferentes ideologías dentro de un mismo proyecto. Otros te contarán sobre la presión constante de las encuestas y la necesidad de mantener la unidad frente a la fragmentación del electorado. Escucha con atención, porque estas voces son fundamentales para entender el panorama político actual. Ahora, vamos a escuchar a los expertos. Verás cómo analistas políticos, con años de experiencia observando el panorama español, desentrañan las claves del éxito y fracaso de Podemos y Sumar. Prepárate para escuchar sus interpretaciones sobre las decisiones estratégicas, las alianzas fallidas y el impacto de la fragmentación política. Te mostrarán cómo, desde su perspectiva, se gestó esta compleja situación. Algunos argumentan que la falta de una estrategia clara, la incapacidad de conectar con un electorado más amplio y la creciente polarización política fueron factores determinantes. Otros señalan la dificultad de mantener la unidad interna, la lucha por el poder y la presión constante de la derecha como elementos clave en la crisis. Escucha atentamente sus análisis. Cada uno te ofrece una pieza del rompecabezas. Verás cómo estos expertos te ayudan a entender las complejidades del sistema político español, las dinámicas internas de estos partidos y el impacto que sus decisiones han tenido en la sociedad. Sus análisis te darán una perspectiva más completa, permitiéndote comprender mejor los desafíos que enfrentan las fuerzas de izquierda en España. Presta atención a sus valiosas reflexiones. Pero vamos más allá de los expertos. ¿Qué opinan los que depositaron su confianza en estas formaciones? Escucharemos ahora a algunos votantes de izquierda, jóvenes en su mayoría, que nos contarán su decepción. Verás sus rostros, escucharás sus palabras, y entenderás el peso de las expectativas incumplidas. Sus testimonios son crudos,
sin filtros, la cruda realidad de una promesa que se desvaneció. Te presentamos a Ana, una estudiante que creía en un cambio real. Recuerda con amargura cómo se sintió al ver que muchas de las promesas de Podemos no se cumplían. La corrupción, la falta de transparencia. La sensación de haber sido engañada le pesa. Ella representa a muchos jóvenes que se sienten defraudados por la política. Luego está Javier, un activista que dedicó años a la causa. Su decepción es profunda, casi palpable. Él vio cómo las divisiones internas, las luchas de poder, acabaron minando la fuerza del movimiento. Observa cómo la unidad inicial se fragmentó, dejando un vacío de liderazgo y esperanza. Sus historias, y las de muchos otros, nos muestran una verdad incómoda. La promesa de un cambio radical se desvaneció. La ilusión se convirtió en desencanto, la esperanza en frustración. Observa cómo estas experiencias personales reflejan el fracaso de un proyecto político que, a pesar de su impacto inicial, no supo gestionar sus propias contradicciones. Pero, ¿qué dicen las cifras? Vamos a analizar las encuestas de opinión pública. Verás cómo la euforia inicial de Podemos se fue diluyendo con el paso de los años. Las encuestas reflejan una progresiva pérdida de apoyo, un descenso en la intención de voto que se corresponde con la creciente frustración de muchos de sus votantes. Observa cómo los gráficos muestran esa caída, una caída que no se detuvo hasta llegar a las últimas elecciones. Y no solo Podemos sufrió este declive. Sumar, el proyecto que pretendía unificar la izquierda, también se vio afectado por esta tendencia. Las encuestas muestran una fragmentación del voto, una dificultad para consolidar una base electoral sólida. Observa cómo las cifras reflejan la incapacidad de Sumar para capitalizar el descontento y atraer a los votantes desencantados con el panorama político actual. Es un reflejo de las luchas internas y la falta de unidad. Recuerda que estas encuestas son solo una parte del rompecabezas. Nos dan una idea de la opinión pública, de la percepción que la gente tiene de estos partidos. Pero no nos cuentan toda la historia. Debemos tener en cuenta las limitaciones de las encuestas, el margen de error y la dificultad de capturar la complejidad de la política. Sin embargo, sirven como un indicador valioso de la evolución del sentimiento popular hacia la izquierda en España durante esta década. Pero la caída no se explica solo con las encuestas, amigo. Observa cómo las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Recuerda la viralización de memes y vídeos, la guerra de hashtags, la manipulación de la información. Todo eso influyó muchísimo en la percepción pública. El debate político se trasladó al ciberespacio, donde la polarización y la desinformación campaban a sus anchas. Verás cómo las estrategias digitales, a veces brillantes, a veces desastrosas, marcaron la diferencia. Piensa en la rapidez con la que se propagaban las noticias, a veces ciertas, otras completamente falsas. Las campañas de desprestigio, los ataques personales, las fake news, todo eso minó la confianza en los líderes y en los propios partidos. Las redes sociales, que prometían una mayor participación ciudadana, se convirtieron en un arma de doble filo, amplificando tanto los mensajes positivos como los negativos, a menudo con consecuencias devastadoras para la imagen de Podemos y Sumar. ¿Y tú? ¿Recuerdas la sensación de estar constantemente bombardeado con información contradictoria? La incapacidad de discernir la verdad entre tanta manipulación online tuvo un impacto directo en el electorado. La fatiga informativa y la desconfianza generalizada contribuyeron, sin duda, al declive de estas fuerzas políticas. Se abrió una brecha entre la realidad y la percepción de esa realidad, generada y amplificada por la vorágine digital. Pero la batalla digital no fue lo único que definió el declive. Mira cómo la financiación, o mejor dicho, la falta de transparencia en ella, jugó un papel crucial. Recuerda las investigaciones sobre el origen de las donaciones a Podemos, las dudas sobre la financiación de campañas, las acusaciones de opacidad. Todo eso generó desconfianza, ¿verdad? Y esa desconfianza, amigo, se tradujo en votos perdidos. Ahora, piensa en Sumar. Su nacimiento, en medio de una crisis interna en el propio Podemos, trajo consigo nuevos interrogantes sobre su financiación. ¿De dónde venían los fondos para sus campañas? ¿Había suficiente transparencia en sus cuentas? Estas preguntas, sin respuestas claras para muchos, contribuyeron a la sensación de incertidumbre que se apoderó de parte del electorado. La falta de transparencia, amigo, no solo generó dudas sobre la legalidad de las operaciones, sino que también alimentó la narrativa de corrupción, aunque muchas veces sin pruebas concluyentes. Esta percepción, tan dañina como la realidad misma,
minó la confianza en estos partidos y, en consecuencia, en sus proyectos políticos. Recuerda las noticias, los debates, las reacciones en las redes. Todo esto afectó la imagen pública. Pero la falta de fondos no fue la única piedra en el camino. Recuerda cómo sus campañas electorales, a menudo improvisadas y con recursos limitados, contrastaban con la maquinaria bien engrasada del PP y el PSOE. Tú mismo viste la diferencia en la cobertura mediática, ¿verdad? Mientras ellos inundaban las televisiones con anuncios pulidos, Podemos y Sumar luchaban por hacerse un hueco, a menudo recurriendo a estrategias más orgánicas y digitales. Sus mensajes, inicialmente frescos y disruptivos, con un lenguaje directo y cercano a la gente, poco a poco perdieron fuerza. El discurso anti-establishment, que inicialmente resonó con tanta fuerza, se fue diluyendo, a veces contradiciéndose o perdiendo claridad. Analiza cómo la promesa de un cambio radical se fue transformando en una narrativa más pragmática, y cómo ese cambio afectó a su base de votantes. Observa cómo la estrategia de alianzas, crucial para la supervivencia en el fragmentado panorama político español, se convirtió en una fuente de tensiones internas. Las negociaciones, a menudo tensas y reñidas, quedaron grabadas para la posteridad, revelando las profundas discrepancias ideológicas y personales que minaban la unidad del movimiento. Recuerda las disputas públicas, los desencuentros y los roces entre diferentes facciones. Pero ahí estaba la clave, ¿recuerdas? La energía de los mítines. Recuerda esos momentos, tú, llenos de esperanza y promesa. Miles de personas congregadas, ondeando banderas moradas, coreando consignas con un fervor casi religioso. La emoción era palpable, un torbellino de ilusión y convicción que parecía capaz de cambiar el mundo. Las caras llenas de entusiasmo, los puños en alto, el rugido de la multitud, todo un espectáculo de la política en su estado más puro. Y luego estaban los discursos. Los líderes, carismáticos y apasionados, conectando con la audiencia a través de palabras que resonaban profundamente. Hablaban de un futuro mejor, de justicia social, de igualdad. Sus palabras se mezclaban con la música, los aplausos, los gritos de apoyo. Era un momento de comunión, de unión colectiva, donde la política se convertía en algo visceral, algo que te tocaba el corazón. Pero con el tiempo, esas imágenes tan llenas de vida comenzaron a perder su brillo. Los mítines, antes abarrotados, empezaron a tener menos asistentes. La energía, antes contagiosa, se fue volviendo más tenue. Las caras, antes radiantes de esperanza, reflejaban ahora una creciente incertidumbre y desilusión. ¿Qué pasó con esa energía inicial? ¿Por qué esa llama se fue apagando poco a poco? Pero esos mítines, esa euforia, ¿se reflejaba en los debates? Recuerda esos cara a cara, esos intercambios tensos, a veces casi violentos. Observa cómo la imagen de unidad e ilusión se resquebrajaba en cada réplica, en cada gesto de incomodidad. ¿Notaste cómo la tensión crecía con cada pregunta incisiva, cada evasiva calculada? El público, dividido, observaba con una mezcla de esperanza y escepticismo. Analicemos esos momentos clave. Recuerda la estrategia de cada uno, cómo intentaban contrarrestar los ataques, cómo defendían sus propuestas. ¿Recuerdas la frustración en sus miradas cuando las encuestas no reflejaban el optimismo inicial? ¿Cómo se desmoronaba la narrativa unificada ante las contradicciones internas? Observa cómo se rompía la imagen de unidad que tanto habían cultivado. Piensa en el impacto de esas imágenes en la opinión pública. ¿Cómo influyeron esos debates en la percepción de los votantes? ¿Se vieron reflejadas las divisiones internas en la caída de apoyo electoral? Recuerda las reacciones en las redes sociales, el análisis de los expertos. Todo contribuyó a una imagen fragmentada, una narrativa rota. ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste al ver esas confrontaciones televisivas? ¿Pero qué papel jugaron los sindicatos en todo esto? ¿Tú? Recuerda las grandes movilizaciones, las huelgas. ¿Fueron un apoyo incondicional a Podemos y Sumar? Observa cómo, a veces, la sintonía parecía perfecta, con líderes sindicales compartiendo escenario con los líderes políticos. Pero en otras ocasiones, las discrepancias salieron a la luz, generando tensiones y cuestionamientos sobre la verdadera influencia sindical en el proyecto. Analicemos la influencia real. ¿Hasta qué punto los sindicatos marcaron la agenda política? ¿Se tradujo su apoyo en votos? Veremos cómo, en algunos casos, la colaboración fue fructífera, consiguiendo avances sociales importantes. Pero en otros, la falta de sintonía, o incluso la abierta oposición,
debilitó la posición de los partidos de izquierda. Piensa en las consecuencias de estas alianzas y desavenencias. La relación entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda fue compleja, ¿verdad? Observa cómo la influencia sindical, a veces, se vio eclipsada por otras voces, otras formas de protesta. Fueron esos movimientos sociales, con sus reivindicaciones específicas, los que, en ocasiones, marcaron el ritmo de la agenda política, incluso superando la influencia de los sindicatos tradicionales. ¿Cómo afectó esto a la estrategia de Podemos y Sumar? Pero espera, la historia no termina ahí. Recuerda el 2020, el año en que el mundo se paró. La pandemia del COVID-19 golpeó con fuerza, y cambió las prioridades de todos, también las de los votantes. De repente, la economía, la sanidad, la gestión de la crisis sanitaria. Todo eso se convirtió en lo más importante. ¿Cómo afectó esto a Podemos y Sumar? ¿Consiguieron adaptar su discurso a esta nueva realidad? La gestión de la pandemia puso a prueba a todos los gobiernos, y el de España no fue una excepción. Tú mismo viste cómo las medidas adoptadas, los debates parlamentarios, la gestión de las vacunas, todo eso se convirtió en el centro del debate público. ¿Cómo respondieron Podemos y Sumar a las críticas? ¿Consiguieron mantener su base de apoyo? La pandemia acentuó las diferencias entre las distintas fuerzas políticas. Mientras algunos partidos se centraban en la gestión de la crisis sanitaria, otros priorizaban otros asuntos. ¿Cómo se posicionaron Podemos y Sumar en este nuevo contexto? ¿Su mensaje resonó con la población o se vieron desplazados por otras preocupaciones? Piensa en las movilizaciones, las protestas, las nuevas prioridades. Pero la pandemia no solo reordenó las prioridades, también abrió la puerta a un nuevo actor en el escenario político español, la extrema derecha. Recuerda cómo, tras años de presencia marginal, partidos como Vox comenzaron a ganar terreno. ¿Qué pasó? La crisis sanitaria, la incertidumbre económica y un discurso que prometía soluciones sencillas a problemas complejos resonaron en una parte de la población, desencantada con el sistema y con las promesas incumplidas de la izquierda. Analicemos su crecimiento. Vox supo capitalizar el descontento social, explotando el miedo a la inmigración, la inseguridad y la crisis económica. Su discurso, a menudo polarizador y nacionalista, encontró eco en sectores de la población que se sentían ignorados o abandonados por el establishment político. Observa cómo sus resultados electorales fueron aumentando progresivamente, pasando de una presencia casi inexistente a convertirse en una fuerza política relevante en apenas unos años. Este ascenso meteórico no se puede entender sin analizar el contexto social y económico de la época. La crisis económica de 2008 dejó una profunda huella, generando un sentimiento de frustración y desconfianza hacia los partidos tradicionales. La incapacidad de la izquierda para dar respuestas contundentes a los problemas de la ciudadanía abrió el camino para que emergiera una alternativa con un discurso radicalmente diferente. Observa cómo este fenómeno no es exclusivo de España, sino que se repite en otros países europeos. Pero la irrupción de la extrema derecha no fue lo único que sacudió los cimientos de la izquierda. Recuerda cómo la promesa de regeneración democrática se vio empañada por varios escándalos de corrupción que salpicaron a miembros de Podemos. Tú mismo viste cómo las noticias se sucedían, mostrando casos de financiación irregular, enriquecimiento ilícito y acusaciones de malversación de fondos públicos. La indignación ciudadana fue palpable, y la brecha de confianza con los votantes se agrandó. Estos casos, investigados por la justicia y ampliamente difundidos en los medios, minaron la credibilidad del partido. La narrativa de la regeneración, tan importante para su ascenso, se desmoronaba ante la evidencia de prácticas que contradecían sus propios principios. Para muchos, fue una decepción profunda, una traición a la confianza depositada. La imagen de Podemos, una vez símbolo de la esperanza para una generación, se vio irremediablemente dañada. El análisis de estos casos de corrupción no solo revela las fallas internas de Podemos, sino que también nos permite comprender la fragilidad de los movimientos políticos que prometen una regeneración radical. La presión mediática, las investigaciones judiciales y el escrutinio público son elementos clave para entender la caída en desgracia de un partido que, en su momento, representaba una alternativa al sistema político establecido. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? ¿Cómo se puede prevenir la corrupción en movimientos políticos emergentes? Recuerda aquellos primeros meses de gobierno. Tú mismo sentiste la euforia, la esperanza de un cambio real. Se impulsaron políticas sociales ambiciosas, aumento del salario mínimo, leyes de igualdad de género, planes de lucha contra la pobreza energética. Pero, ¿fueron suficientes?
¿Llegaron a todos los rincones de España? Las cifras de paro seguían siendo elevadas, la brecha de desigualdad persistía, y la sensación de que el cambio no era tan rápido como se prometía empezó a crecer. La gestión económica, un punto crucial. Tuviste cómo se debatían en el Parlamento las medidas de austeridad impuestas por Europa, la tensión entre cumplir con los objetivos de déficit y mantener las promesas electorales. El debate sobre las reformas laborales, la subida de impuestos a las grandes empresas, la inversión en energías renovables, todo esto generó un clima de incertidumbre y divisiones internas, incluso dentro del propio gobierno. Y luego estaban las políticas territoriales. El desafío del nacionalismo catalán y vasco, la gestión de la crisis en Cataluña. Situaciones complejas que pusieron a prueba la capacidad de negociación y la cohesión del gobierno. Recuerda las manifestaciones, las protestas, la polarización social que crecía día a día. Fue un periodo de tensión constante, donde las decisiones tomadas afectaron a millones de personas, dejando un legado complejo y difícil de valorar a corto plazo. Pero, ¿cuál es el verdadero legado de Podemos? Tú recuerdas las promesas, la irrupción en el panorama político. Ahora, analicemos su impacto real. ¿Lograron cambiar las estructuras de poder? ¿Su influencia se limita a un periodo efímero o ha dejado una huella indeleble en el debate político español? Es hora de hacer balance, de ir más allá de los titulares y analizar fríamente sus logros y fracasos. Piensa en las políticas que impulsaron. El aumento del salario mínimo, medidas contra la precariedad laboral. ¿Cuánto de eso se mantiene? ¿Qué impacto real tuvieron en la vida de la gente? No se trata solo de leyes aprobadas, sino de su efectividad y el legado a largo plazo que dejaron en el tejido social español. Observa cómo esas políticas se han ido adaptando o modificando con el paso del tiempo. Más allá de las políticas concretas, ¿qué cambió Podemos en el discurso político? ¿Cómo se modificó el debate público? ¿Abrió nuevas vías para la participación ciudadana? Reflexiona sobre el impacto cultural y el cambio en la forma de entender la política. Analiza si el surgimiento de Podemos ha generado un nuevo espacio político o simplemente ha desplazado las líneas del debate ya existente. Yolanda Díaz, la cara visible de Sumar, se enfrenta a un desafío enorme. ¿Podrá consolidar una coalición de izquierdas lo suficientemente amplia como para desbancar al PP? Tú eres testigo de su lucha por articular un discurso que resuene con la diversidad de voces progresistas, desde los ecologistas hasta los sindicatos. La clave está en la capacidad de integrar diferentes sensibilidades sin diluir el mensaje principal, una alternativa real al gobierno conservador. Sumar necesita demostrar que es más que la suma de sus partes. Para ti, ¿es creíble la promesa de unidad y transversalidad? Las tensiones internas, las discrepancias ideológicas, son un obstáculo que superar. La capacidad de Díaz para gestionar estas diferencias y construir un proyecto cohesionado será crucial para el éxito futuro. Un error podría significar la fragmentación y el debilitamiento de la izquierda. El electorado de izquierdas está dividido y desilusionado. Para ti, ¿conseguirá Sumar reconquistar la confianza perdida? La campaña electoral será fundamental. Necesita llegar a los jóvenes, a aquellos que se sintieron defraudados por las promesas incumplidas del pasado. Un mensaje claro, con propuestas concretas y una visión de futuro convincente, será la clave para movilizar a los votantes. Y así llegamos al final de este viaje, a una reflexión sobre el futuro de la izquierda en España. Has visto las divisiones, las luchas internas, los desencuentros que han marcado la última década. Pero también has visto la pasión, el compromiso, la firme creencia en un proyecto político alternativo. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Es posible la unidad? La fragmentación ha sido, sin duda, el gran enemigo. Podemos y Sumar, aunque comparten ideales, han tenido dificultades para encontrar un camino común. La falta de diálogo, la ambición personal, la dificultad para ceder. Todos estos factores han jugado un papel crucial en su declive. Tú, como espectador, has sido testigo de este proceso. Pero no todo está perdido. El electorado de izquierda sigue ahí, esperando una alternativa creíble y unida. La clave, quizás, resida en la capacidad de superar las diferencias ideológicas y personales en aras de un objetivo común: construir un futuro mejor para España. ¿Será posible dejar atrás las rencillas y forjar una coalición sólida y eficaz? Espero que te haya quedado claro el panorama. Si te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete para más análisis políticos. ¿Qué opinas sobre el futuro de la izquierda en España? Déjalo en los comentarios.